El título del mensaje del día de hoy es: ser creyente significa tener absoluta confianza en Dios. Una vez más, ser creyente significa tener absoluta confianza en Dios. Eso es lo que es ser creyente, alguien que tiene absoluta confianza. ¿Qué significa la palabra absoluta? Completa confianza. ¿Y qué es confianza? Tener seguridad. Eso es lo que es la confianza. Como dices, yo confío en ti, o yo confío en que así va a ser. Lo que uno está diciendo es: yo estoy seguro, yo tengo la seguridad que así va a ser, ¿verdad? No vamos a usar la pantalla, hermano. No quiere funcionar la computadora, ¿verdad? No sabemos qué haya pasado, pero desde aquí pues nos vamos a ir dirigiendo a Habacuc, capítulo 1, verso 1 al 4. Vamos a leer. ¿Estamos todos ahí? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, la leemos, hermano, con reverencia, la palabra santa de nuestro Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo la leemos. Amén. Dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Verso 4 dice: por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vámonos al capítulo 3, verso 1. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Vamos al verso 16, hermano. Dice así: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Verso 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Hasta ahí, hermano. Amén. Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta palabra, Señor, que acabamos de leer en el libro de tu siervo, el profeta Habacuc, este varón que tú usaste para darle este mensaje, Señor, y que ha quedado escrito, ha quedado grabado para enseñanza nuestra, para consuelo nuestro, para exhortación nuestra. Señor, abrimos nuestro corazón a ti y abrimos nuestro corazón a tu palabra, Señor. Dejamos, Señor, que tu palabra cumpla su propósito en nuestras vidas. Que tu palabra sea viva, eficaz en nuestro corazón, que cumpla su propósito, que cambie nuestra manera de pensar para bien, de verte a ti, Señor, en tu esplendor, en tu majestad, y de ver también la situación, las circunstancias que nos rodean, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, y que a través de este estudio, Señor, podamos aprender, podamos tener la seguridad, Señor, acerca de ti y del cuidado por los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes con tu Santo Espíritu, Señor, para predicar con denuedo el mensaje
y que mi corazón y el corazón de mis hermanos y el corazón de mis hermanas, Señor, estemos listos para recibir esta enseñanza, esta instrucción. Gloria sea tu nombre, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano, por favor. Entonces el título del mensaje es: ser creyente significa tener absoluta confianza en Dios. Eso es lo que es ser creyente, hermano. O eso es lo que significa ser creyente. Tener absoluta confianza en Dios. Yo quiero decirte algo. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Ponte eso en tu mente. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Muchos creen en Dios, incluso la Biblia dice que hasta los demonios creen. O sea, creen en Dios, creen que existe, pero no todos le creen a Dios, ¿verdad? Aquel que le crea a Dios es aquel que toma su palabra y la atesora en su corazón y dice: yo le creo a Dios. Yo creo que como Él dijo, así va a ser. Entonces hay una gran diferencia, hermano, entre creer en Dios y creerle a Dios, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar estos pasajes que leímos del libro del profeta Habacuc. Son de los libros también que a veces casi no se leen, y en realidad a veces cuando se leen, porque recuérdate algo, la Biblia, cuando tú lees el Antiguo Testamento, los libros no están ordenados, valga la repetición, no están en orden cronológico de cómo pasaron las cosas. Entonces a veces como que vas leyendo uno y luego lees otro que ya pareciera como que ya no tiene que ver con la historia del que leíste anteriormente, porque la Biblia no está en orden cronológico, hermano, ¿verdad? Entonces a veces cuando uno lee este libro no logra entender mucho, pero tiene un poderoso mensaje el libro del profeta Habacuc. Porque como vamos a estudiar ahorita, hermano, yo te aseguro que todos los que estamos aquí, en algún momento nos hemos sentido como se sintió Habacuc. O sea, la historia de Habacuc y sus sentimientos, lo que él sintió en ese tiempo, es tu historia, es mi historia, hermano, ¿verdad? Entonces, vamos, pero también este libro nos habla de la fe de este hombre, la confianza de este hombre en Dios, y ojalá que también la historia de él en cuanto a su fe sea la misma historia de nosotros. O sea, que la fe que hubo en él, que esa fe esté en ti y esté en mí, hermano. Amén. Del profeta Habacuc no se conoce mucho, hermano. Lo que vamos a aprender en la enseñanza del día de hoy es que vamos a llegar a comprender que el juicio de los malos llegará tarde o temprano en su justo tiempo, hermano. Eso es lo primero que vamos a aprender en este estudio, que el juicio de los malos tarde o temprano llegará, hermano, en su justo tiempo. Aunque tú vienes al malo prosperar, aunque tú miras al impío que le va bien, aunque tú lo miras que nunca se enferma, pareciera que no se enferma, aunque tú miras su matrimonio que no tiene problemas, aunque tú lo miras con el mejor trabajo, en la mejor casa, con los mejores carros, yo te digo, el día de hoy, el juicio para el malo, para el impío, tarde o temprano, llegará, hermano, en su justo tiempo, hermano. Va a llegar. Y ahí tienes que tener tú la confianza. ¿Sabes por qué? Porque en el libro de los Salmos hay dos salmos donde el salmista él decía que por causa del impío sus pies casi resbalaron, porque él miró, hermano, que al impío no le iba mal. Y cuando una persona ve que al impío no le va mal, pues es tentada, se ve tentada a decir, pues si aquel es pecador, es malo y le va de maravilla, pues me voy a hacer igual que él. Porque a veces la persona dice, yo que estoy haciendo las cosas bien con Dios, me va mal. Me enfermé, me duele aquí, me duele allá, tengo problemas en mi hogar, me corrieron del trabajo, se me descompuso el carro, y a veces la persona dice, no, pues entonces ¿para qué servirle a Dios? Mira al pecador, mira cómo que bien le va. Entonces hay un peligro, hay un salmo donde dice, yo casi mis pies se resbalaron, dice, de ver la prosperidad del impío. Hay dos salmos que hablan acerca de eso, hermano, pero eso es lo que vamos a aprender. Número 2, vamos a aprender que Dios usa distintos agentes
para llevar a cabo sus justos juicios, hermano. Dios usa diferentes agentes para llevar a cabo sus justos juicios. Lo vamos a mirar ahorita también. Y 3, vamos a aprender a confiar en el Señor aun cuando vengan crisis y pruebas. Te digo algo, la realidad de tu fe se va a ver en la crisis, no cuando todo te está yendo bien. Cuando todo va bien, hasta el impío dice que cree, hasta el impío dice que ama a Dios. Tu fe será evidenciada cuando la crisis visite tu hogar, cuando la crisis visite tu matrimonio, cuando la crisis te llegue en la salud, en lo económico. Ahí se va a ver, como dicen por ahí, quién es quién. Y ahí te vas a dar cuenta la verdad acerca de tu fe. Y ahí te vas a dar cuenta si en verdad le crees a Dios o es la pura apariencia. Ahí, en la crisis, hermano. De manera que tú quieres saber cuánta es tu fe. No nomás decir yo tengo fe, no, en la crisis. Y a veces Dios va a permitir que llegue la crisis para que tú te des cuenta de en dónde estás parado en el Señor, hermano. ¿Se acuerdan de Pedro, verdad? Señor, mira, el Señor, Él sabe todo, hermano. Cuando el Señor nos habla, es de creerle y hacerle caso y escucharle. Amén. Para Dios. ¿Sí o no? El Señor habla y le dice, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Todos. Y Él dijo todos. Si él hubiera visto a uno de ellos que no le hubiera dicho todos menos Pedro, pero Él dice todos. Señor, aunque todos estos te dejen, Padre, yo me voy contigo hasta la cárcel y a la misma muerte voy contigo. Imagínate, el Señor, yo pienso que con ojos de ternura lo miró. Pedro, hoy, antes de que cante el gallo, me habrás negado. Y el Señor permitió que le llegara la crisis a Pedro, hermano, para que él se diera cuenta que la fe que él decía tener no era verdad. ¿Verdad? Le permitió. Entonces, hoy vamos a aprender a confiar en el Señor aun cuando venga la crisis y las pruebas, hermano. Amén. A través del ejemplo del profeta Habacuc. Vamos ahí, hermano. El punto número 1, le digo, pues no está en la pantalla. El punto número 1 dice así: quejas de los que creen que Dios no hace nada por refrenar el mal. Quejas de los que creen que Dios no hace nada por refrenar el mal. Ese es el punto número 1, hermano. ¿Cierto o no? A veces las personas creemos que Dios no hace nada por detener el mal. ¿Cuántas personas, o incluso a veces quizás nosotros, hemos dicho, ¿por qué no haces nada, Señor? ¿Sí o no? ¿Cuántos padres de familia quizás cuando les mataron un hijo se quejaron de por qué Dios no refrenó ese mal? Les dijeron, Dios, ¿por qué tú no hiciste nada para frenar ese mal que me hicieron, que le hicieron a mi hijo, que le hicieron a mi esposa, que le hicieron a mi esposo? Entonces es el punto número 1, las quejas de los que creen que Dios no hace nada por refrenar el mal, hermano. La letra A nos dice, algunos se preguntan por qué no interviene Dios. Esa es la letra A, hermano. Algunos se preguntan por qué no interviene Dios. Y vamos a leer del verso 1 al 3. Ahora sí, acompáñenme ahí a su Biblia, en el capítulo 1. Verso 1 al 3. Del profeta Habacuc no se conoce mucho, hermano, excepto que su nombre significa el que abraza algo. Profetizó antes de la llegada de los caldeos, de los babilonios. Se cree que profetizó en tiempos del profeta Jeremías. Eso es lo más que se sabe del profeta Habacuc. Dice el versículo 1, hermano, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y mira, el verso 2 comienza con un diálogo donde Habacuc se queja y cuestiona y hace preguntas, y el verso 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Verso 3, vuelve a hacer otra pregunta Habacuc a Dios. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción
y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, hermano. Amén. Entonces vemos que aquí Habacuc, hermano, este libro que está compuesto por 3 capítulos, en el primer capítulo, hermano, vemos que hay un diálogo donde Habacuc se queja literalmente delante de Dios por la maldad que había en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Él se queja, hermano, de la violencia, de la injusticia, de la maldad, hermano. Había pleito, había contienda. El pueblo de Dios se había totalmente corrompido, mi amado hermano. Pero sí o no, que siempre cuando el pueblo se corrompe, siempre hay un remanente fiel que permanece creyéndole a Dios, que permanece obedeciéndole a Dios, hermano. Pero cuando en el mismo pueblo de Dios la maldad se multiplica, ese pequeño remanente, por así decirlo, sufre, mi amado hermano. Porque ellos mismos son agobiados. Ellos mismos son marginados, ellos mismos son perseguidos, mi amado hermano, porque la maldad se ha multiplicado. Entonces, en el primer capítulo hay un diálogo donde Habacuc habla con Dios y literalmente se queja, hermano. Le hace: ¿por qué, Señor, yo clamo y tú no haces nada? ¿Por qué yo oro y tú no salvas? Mira cómo está tu pueblo, mira la maldad, mira cuánta iniquidad, mira, hay pura pleito, pura contienda, pura violencia aquí en medio de tu pueblo. Dios, ¿por qué no salvas? Pero te digo que la historia de Habacuc es la nuestra, es la del ser humano. Todas las personas más de alguna vez así le han dicho a Dios: ¿por qué no haces nada, Dios? Habacuc se sintió así, hermano, de ver, hermano, la maldad. En el capítulo 2 Dios le responde, y en el capítulo 3 Habacuc ora a Dios. Entonces mire bien lo que dice en el verso 2, la pregunta que hace, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc, al mirar que la violencia no se detiene, que la maldad está en aumento, él se pone a orar, hermano. Porque yo te digo algo, la solución no está en los gobernantes humanos, la solución viene de parte de Dios. Hay áreas, hay momentos en que cuando las cosas en la sociedad se ponen mal, en que ya no hay gobernante humano que le pueda dar una solución, hermano. Hay cosas que solamente Dios, Él es el único que les puede dar esa solución, hermano. Ahorita ya en México acaban de elegir un nuevo presidente, ¿verdad? Supuestamente va a acabar con la corrupción y tantas cosas, ¿verdad? Puede que traiga buenas intenciones, pero el problema de México no lo va a solucionar Andrés Manuel López Obrador, aunque traiga buenas intenciones. Porque mientras México no deje la idolatría, no deje la mentira, no deje la corrupción, no deje la violencia, mientras México, hermano, no deje esa idolatría en la que está hundida, la maldición estará sobre México, hermano. Y aunque Andrés Manuel López Obrador quiera, no va a poder, hermano. Entonces, Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Él sentía que su oración Dios no la escuchaba, porque como él no veía la intervención de Dios en ese pueblo ya cargado de maldad, entonces él sintió como que Dios ya no lo estaba escuchando. Él dijo: Señor, ¿hasta cuándo voy a clamar? Te clamé ayer, te clamé la semana pasada, tengo quizás meses clamándote, Señor, que hagas algo por tanta maldad que Señor, ¿por qué no me oyes? Y continúa, hermano, el versículo 2 dice: y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Mira cuál era el clamor, o cuál era la causa de la oración de Habacuc: a causa de la violencia. Esa era la razón por cual él clamaba a Dios, la violencia. El mirar tanta maldad, el mirar ya tanta depravación, lo llevaba a clamar, lo llevaba a orarle a Dios de una manera sin parar, sin detenerse, hermano.
Y él le dice: ¿hasta cuándo, Dios, voy a seguir dando voces por causa de la maldad? Y tú no vas a salvar, Señor. Él sentía, hermano, como que Dios no hacía nada. Por eso dice la letra A: algunos se preguntan por qué no interviene Dios. Habacuc se preguntó: Dios, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no haces algo, Señor? Ahora yo quiero preguntarle a usted, para que usted participe y no se me duerma. Yo quiero preguntarle: ¿qué siente usted, hermano? ¿Cuál es el estado de ánimo de la persona cuando mira que a su alrededor solo hay maldad, violencia, injusticia? Ahora, yo se lo voy a preguntar de manera personal. Usted en lo personal, ¿qué siente? ¿Cómo se siente de mirar a su alrededor un mundo, una sociedad llena de maldad, llena de violencia, llena de injusticia? Usted en lo personal, ¿qué siente? ¿Cómo se siente usted de mirar la situación? Tristeza, porque no puede hacer mucho. Tristeza, dice el hermano Abraham. Él dice: yo me siento triste de ver eso. ¿Y usted, hermano, cómo se siente? ¿Qué es lo que usted siente de mirar una situación así? Tristeza se le agarra todo su alma y su corazón, porque al saber a dónde van todos ellos que no han conocido a Jesucristo, que van al infierno, que reciben Satanás. Amén. Van a la perdición. Amén. Dice el hermano Chávez: tristeza, pues tristeza por uno quizás, pero tristeza también por ellos mismos, ¿verdad? Porque ¿qué les espera? ¿Qué más, hermano? ¿Qué siente usted? Usted en lo personal, cuando mira un mundo lleno de maldad, lleno de violencia y lleno de injusticia, ¿qué es lo que produce en usted? ¿Cómo se siente usted de mirar que el mundo está así? Si usted se fija, prende el canal de las noticias, una hora puras malas noticias, hermano. Puro negativo, que mataron a uno, que secuestraron a otro, que hubo un desastre aquí, que murieron tantas gentes allá. Puras cosas negativas, hermano. Ahora, ¿hay alguien más? Y si no, para seguir adelante. Impotencia. Se siente uno impotente. Yo creo que Habacuc se sentía todo eso, ¿verdad? Triste, pero también como impotente. Impotente, ¿verdad? De ver que ya era mucha la maldad. Impotente, hermano. Entonces él dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Mira lo que dice el verso 3. Aquí yo me puedo dar cuenta que este varón era justo, porque mira lo que le dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Mira bien, este varón se afligía su alma. No solamente, él no hacía lo malo, pero se afligía aún de ver la maldad, hermano. Le dice a Dios: ¿por qué me haces ver iniquidad? O sea, estás viendo, Señor, cómo está todo. Y yo soy testigo, yo veo cuánta maldad, veo cuánta injusticia, veo cuánta violencia. Dios, ¿por qué no salvas? ¿Por qué permites que yo vea esto? Ahí yo puedo mirar que el varón de esta alma era un alma justa. Porque el justo, hermano, ese no se deleita viendo la maldad. Justo se siente mal. Como ahorita tú sabes que con las redes sociales, hermano, todo se vuelve viral. Ya suben videos, hermano, con contenidos que ya perturban. Suben videos ¿te has fijado tú que ahorita cuando se pelean, hermano, en lugar de separarlos, todos los están grabando con el teléfono? En lugar de separar, hermano, creo que están dando de golpes, ya sea hombre con hombre o mujer con mujer, todos los están grabando con el teléfono, hermano. Videos perturbadores, hermano. Yo te digo, el alma del justo se aflige cuando ve esas cosas, hermano. No se deleita, no se alegra, no se goza. Se aflige, hermano, como Habacuc se afligía, hermano, de ver tanta maldad. Se aflige de ver cómo está el mundo lleno de pecado. Se aflige de ver, hermano, cómo un hombre con un hombre va caminando de la mano, hermano, y van beso y beso, hermano. El alma justa se aflige por esas cosas. Se aflige como en los países ahorita, hermanos, celebraron levantando manos, llorando, gritando, porque aprobaron el aborto, aprobaron el asesinato de vidas humanas. El alma justa se aflige cuando ve todo eso. Por eso Habacuc dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia?
Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Mire, había iniquidad, había destrucción, había violencia, había pleito y había contienda, hermano, en el tiempo del varón llamado Habacuc. Algo similar a como está el mundo ahorita. Y él vivía ahí, y él fue testigo, y él se afligía por eso, hermano. Y él le pedía a Dios que hiciera algo, y él sentía que Dios no estaba haciendo nada, hermano. Él sentía como que si Dios estaba ya despreocupado de la maldad que había en su nación. Él así se sintió, hermano, ¿verdad? Dice la letra B, hermano, a manera de pregunta: ¿por qué hay tanta injusticia, violencia y falsedad? Así es el inciso B, a manera de pregunta: ¿por qué hay tanta injusticia, violencia y falsedad? Mire lo que dice el verso 4. Vamos a entrar ahí al verso 4. Dice así: por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia, hermano. Amén. Entonces, como el mundo se llena de maldad, de violencia, de falsedad, de iniquidad, entonces en el verso 4 Habacuc dice, hermano, que por causa de toda esa maldad que ya estaba en la nación, dice en el verso 4, por lo cual la ley es debilitada. Como si dijese, la ley pierde su fuerza, hermano. Ahora aquí la palabra ley es la palabra hebrea Torah, que significa, se refiere a la ley de Dios. El pueblo se había apartado tanto y habían hecho a un lado, habían menospreciado ya la ley de Dios, hermano, que había, por así decirlo, perdido su fuerza. Por eso dice, la ley es debilitada. Y el juicio no sale según verdad. Aquí se refiere, hermano, que cuando había un pleito, hermano, y los que llevaban a cabo un juicio, como cuando va a una corte, los líderes de Israel, el juicio no salía según verdad, porque la ley de Dios la habían menospreciado. Por lo tanto juzgaban, hermano, injustamente, juzgaban falsamente, y juzgaban, hermano, mostrando favoritismo, muchas veces al rico, muchas veces al poderoso, hermano, y mientras tanto el pobre, la viuda, el huérfano eran oprimidos, mi hermano, aún entre ellos mismos. Por eso Habacuc dice, por causa de todo eso la ley se ha debilitado. El juicio no sale según la verdad. Ahora, yo les quiero hacer otra pregunta. Cuando las leyes dejan de cumplirse, por ejemplo, cuando los que tienen la responsabilidad en el gobierno de ejercer justicia, de hacer cumplir la ley y no lo hacen, ¿qué es lo que puede llegar a suceder, hermano, dentro de una sociedad así? ¿Qué sucede? Más injusticia, porque pues no hay respeto. Si no respetan las leyes, pues no hay que respetarlas porque no las... Amén. Como por decir, o sea, como el ejemplo de los primeros que la deben hacer cumplir no está, pues los de abajo dicen, pues si tú no las cumples, nosotros tampoco. ¿Qué más, hermano? ¿Qué otro peligro se le viene a usted a la mente? ¿Qué puede suceder cuando una sociedad mira que los que están para dar justicia y para hacer valer la ley no lo hacen? ¿Qué sucede en una sociedad así? Corre el peligro de que la persona, como mira que los que tienen la responsabilidad de hacer valer la ley y de juzgar con justicia, cuando miran que se corrompen, la persona, por ejemplo en los países de uno, México, Centro, Sudamérica, ¿cuánta gente no hace justicia por su propia mano? Porque miran, hermano, que el gobierno, que los que están ahí para hacer valer la ley y hacer valer justicia no hacen. Toda la persona dice, el gobierno no me va a ayudar, yo mismo voy a encargarme de aquel que asesinó a mi familiar. Se hace más corrupto el pueblo. El pueblo se hace más, le llega más la corrupción, o sea como que le afecta en todo, hermano. Viene obviamente al no
al no haber que se lleve a cabo justicia y que se haga cumplir la ley, viene más destrucción, o sea, viene más caos, hermano. Yo pienso que por eso los países de nosotros, México, Centro, Sudamérica, por eso están como están, hermano. Porque los que están para hacer valer la ley y hacer justicia no lo hacen. Entonces también por eso el que mata se le hace fácil matar, porque dicen al cabo, aquí en este país no me hace nada. Hermano, allá en México por 500 pesos, 1000 pesos te matan. Pues si tú le traes odio a alguien allá y alguien tiene odio y lo quiere mandar matar, le pagas por ahí a un marihuanero, uno de la calle, te doy 1000 pesos y ahí mátame a aquel. Porque imagínate, allá la vida no vale nada. 1000 pesos, hermano, así le valora la vida a uno, imagínate, 1000 pesos. Y lo hace porque dicen, al cabo que aquí las leyes de aquí, eso no me hacen nada. El que roba, roba, el que secuestra, secuestra, hermano, el que viola, viola, porque dice, al cabo que aquí las leyes no se cumplen, mi hermano. Entonces corre el peligro. Y corre el peligro, escucha bien, corre el peligro que el que es justo se pervierta también al mirar que hay mucha maldad, al mirar que hay pura injusticia, corre el peligro que el que es justo de repente diga, no, pues si esto es así, pues yo me voy a hacer igual que ustedes. Y nos vamos a ir mano a mano, hermano. Sí, a veces el justo se siente más triste porque a veces mira la injusticia que están haciendo, que al que hace por el otro lo encarcelan y al que robó lo sueltan para afuera y queda el último avergonzado, el que se extendió la mano para allá al vecino o al compañero y el otro sale para afuera al poco rato. Ya. ¿Cuántos casos de esos no hay, hermano? ¿Verdad? ¿Cuántos casos de esos no hay? Que el que tendría que haber pagado ese está libre, ese anda por fuera. Ese anda, hermano, como si nada, hermano. Entonces todo eso, te digo, todo eso provoca que la persona que quizás se conducía bien diga, no, pues si las cosas están así, pues yo también voy a hacer mis malhechuras. Y pues total, al cabo que me van a dejar libre. Hay peligros, hermano. Hay peligros. Entonces Habacuc dice, por lo cual la ley es debilitada, pierde su fuerza. El juicio no sale según la verdad. Y luego mira lo que describe lo que estaba pasando. Dice, por cuanto el impío asedia al justo. El impío perseguía al justo, hermano. O sea que cuando el impío miraba al que era justo, lo perseguían, como que lo oprimían para que se volviera igual que ellos. ¿Por qué? Porque siempre donde hay personas justas, hermano, le es estorbo para el pecador e impío, para el injusto. Porque el que es justo le dice, ¿sabes? Eso que estás haciendo está mal. Y el impío, el injusto, se siente estorbado. Y dice, este es el que es una piedrita en el zapato, me estorba. Porque el justo siempre dice, lo que estás haciendo no está bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el impío, el injusto? Perseguir al justo, mi amado hermano. Es lo que dice Habacuc. Los poquitos justos que había, hermano, eran asediados, eran perseguidos por los injustos. Y eso pasaba en el tiempo de antes, y eso seguirá pasando en el tiempo de ahorita, como dice este pasaje. Mire, si usted me acompaña ahí en Timoteo, hermano. 1 Timoteo 3:12, vamos allá a la Biblia. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Segunda de Timoteo 3:12, hermano. Segunda de Timoteo 3:12 nos habla, hermanos, que todo aquel que quiera vivir para el Señor va a padecer persecución, hermano. Segunda de Timoteo 3:12. Habacuc dice, ¿verdad? El impío asedia al justo, lo persigue, lo oprime. Porque te vuelvo a repetir, el justo está ahí, se para con firmeza y le dice al impío, al injusto, lo que tú haces está mal. Es injusto lo que estás haciendo, es injusto como obras. Eso le causa que el impío se moleste, se enoje, quiera atacar al justo, lo quiera destruir. Estamos ahí en 2 de Timoteo 3:12. Amén. Mira bien lo que nos dijo Jesús. Por eso a mí me gusta, yo lo he dicho ya, hermano, que Jesús nos hablaba claro, hermano. Y Él no nos prometía, hermano, un mundo color de rosa. Él nos fue claro, hermano, y sincero. Dice el verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice, hermano? ¿Escuchó bien? Si usted quiere vivir piadosamente, sépalo que usted va a padecer persecución, hermano. Sépalo. Téngalo en su mente y en su corazón.
Así lo dice esta palabra, hermano. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Como ahorita te vuelvo a repetir, todas estas leyes abominables que están aprobando la iglesia cristiana, hermano, es una piedra en el zapato para ellos. Porque usted sabe que en otros lados están de acuerdo. Otra vez miraba yo que, dicen que son iglesias cristianas, yo no sé iglesias de quién serán. Iglesias para puro homosexual, para puro gay. Y las pastoras, 2 mujeres, una y su esposa. Y estaban cantando alabanzas a Dios. Y dije, ¿a qué Dios? Entonces, el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución, hermano. Y te digo algo, la táctica del enemigo es ir poniendo a la iglesia cristiana en estrecho en estos últimos tiempos. O sea, van a ir pasando leyes que nos van a querer decir, aprueben ustedes también. No anden diciendo que eso es pecado. Eso está a punto de aproximarse. ¿Qué vamos a hacer? Yo les pregunto, ¿estamos listos? No sé si aquí en Washington o fue en Oregon, hermano, que metieron a la cárcel a un pastelero, hermano, porque no quiso hacer un pastel para una boda gay. Lo metieron preso. Pero ¿sabes qué? En estos días salió la noticia que ganó la demanda para gloria del Señor. Lo habían metido preso, esos perversos. Lo demandaron. Que no quiero hacer un pastel. Imagínense, el pastel con el muñequito de 2 varones ahí agarrando la mano. Ya que por lo general el pastel pues tiene un varoncito con la mujer, ¿verdad? Hasta arriba del pastel. Imagínate cómo se iba a ver el pastel con 2 barbudos ahí. Y él dijo, yo no hago eso. Le digo, yo les hago un pastel, pero de eso no. A una boda de ustedes 2 yo no les hago. Y le metieron demanda, ¿no? Y lo metieron preso. Pero salió y ganó la demanda. Pero te digo, todo esto, hermano, esto se va a ir poniendo color de hormiga. Alegría. el salón a una pareja homosexual y por eso también tuvo que perder su negocio, su casa, que todavía está en demanda por eso. Imagínense el mundo perverso, mundo impío. Pero, hermana Gris, si tiene oportunidad de hablar con ellos y la conoces, dígale que es preferible que pierda el negocio y no que pierda su alma ni su salvación. Que pierda el negocio, hermano, pero que no pierda su alma por dinero. Imagínense, entonces te digo, esto ahorita, hermano, son solamente así casos aislados, pero esto va a ser general en muchas naciones, donde le van a decir a los cristianos, dejen de decir que el homosexualismo es pecado. El que diga que el que ande predicando eso es para la cárcel, y ahí se va a ver quién es quién. Ahí. Porque entonces vamos a tener que, lo que este periodo quiere que arranquemos páginas a la Biblia donde dice que eso es pecado. Entonces, por eso, ahí en Timoteo dice eso, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Acuérdense lo que dijo Cristo, hermano. Si del árbol verde hicieron lo que hicieron este mundo perverso, ¿qué no van a hacer del seco, hermano? Si con él hicieron lo que hicieron, hermano, ¿qué no van a hacer con nosotros? Pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle a Dios que nos ayude. Pero volvamos ahí en Habacuc, hermano, volvamos ahí donde estábamos en Habacuc. Entonces dice así: el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia, hermano. En el juicio la justicia sale torcida, porque la maldad se ha multiplicado, porque los que gobiernan y los que han de hacer valer la ley son injustos, y cuando esos son injustos, la justicia va a salir chueca, va a salir torcida. Vamos al punto número 2, hermano, acompáñeme ahí al capítulo 3. Pero antes de empezar a leer en el capítulo 3, le quiero brevemente decir la respuesta de Dios. Ya leemos en los primeros versículos que Habacuc se queja y le dice: Dios, ¿por qué no salvas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué me haces ver iniquidad? La ley se ha debilitado, Señor, el impío persigue al justo. Y Dios le da una respuesta a Habacuc, y Dios le dice a Habacuc: ¿sabes qué? He elegido o he escogido a la nación de los caldeos, de los babilonios, para castigar a Israel, para ir a castigar al pueblo judío. Cuando Habacuc escucha esa respuesta de parte de Dios, se turba todavía más.
Y le comienza a decir a Dios: Señor, pero ¿cómo vas a usar a otros que son todavía más impíos que nosotros para castigarnos? Él no entendió, hermano, porque Dios le dice: he elegido y he de levantar a los caldeos para que castiguen a mi pueblo por su maldad, por la violencia, por la injusticia. Y Habacuc como que se turbó y dijo: ¿cómo así, Dios? ¿Cómo vas a usar a otros que son todavía más almas rebeldes para castigarnos a nosotros? Y él no entendió, hermano, y él le pregunta a Dios: ¿por qué va a ser eso así? Y Dios viene y le da, en el capítulo 2 le da una respuesta y le dice: no te preocupes. Le dice: así lo voy a hacer, pero después también, por causa de la soberbia de los caldeos, a ellos también los voy a castigar. Y en el capítulo 3, mire bien, estamos ahí. Dice el punto número 2: oración de uno que reconoce la palabra de Dios y su gloria divina. Punto número 2: oración de uno que reconoce la palabra de Dios y su gloria divina, hermano. Amén. La letra A dice: se debe orar con entendimiento y temor reverencial. Se debe orar con entendimiento y temor reverencial. Vamos a leer el verso 1 y el 2, hermano. ¿Estamos ahí? En el capítulo 3. Dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Verso 2: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué dice, hermano? Y temí. Y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Entonces comienza aquí ya en el capítulo 3. Ya Dios le dijo: ¿sabes qué, Habacuc? Es verdad, voy a usar a los caldeos. Es verdad, ellos son impíos, pero también a ellos, por su impiedad y su maldad, también a ellos los voy a castigar, Habacuc. La verdad que tú no te preocupes, tú deja todo a mí. Tú déjamelo todo a mí, le dijo el Señor. Y entonces Habacuc hace la oración en el capítulo 3 y él le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En otras palabras está diciendo: me alarmé, tuve miedo. Yo le pregunto: ¿qué siente usted, hermano, cuando escucha la palabra de Dios? ¿Qué le produce a usted, hermano, cuando escucha la severidad de la palabra de Dios? Él oyó que Dios le dijo: traigo juicio sobre Israel, voy a traer a la nación de los caldeos, Habacuc, y toda esa maldad que tú ves le voy a poner fin, ellos los van a destruir. Fueron palabras de juicio y él dijo: Señor, escuché tu palabra y tuve temor, me alarmé. Hoy en día dígale a la gente que viene el juicio, viene la ira, y la gente está bostezando, está, hermano. Viene la ira de Dios. Ajá, y no les produce nada, hermano. Viene la ira de Dios, le dicen a la gente: viene el castigo, ven a Cristo hoy. Estamos bueno en el mundial, ¿sí? Él dice: Señor, yo escuché su palabra y yo tuve temor. Ahora, déjame decirte algo. La Biblia describe que cada vez que los hombres de Dios tenían un encuentro con Dios, o Dios les hablaba, hermano, ellos se llenaban de temor. La Biblia dice que cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza que ardía en fuego, hermano, dice que Moisés cubrió su rostro, dice, porque tuvo miedo. La Biblia dice que cuando Isaías, hermano, en el capítulo 6 miró la gloria de Dios, dice que dijo: ay de mí porque soy muerto. Tuvo miedo también. La Biblia dice allá en Apocalipsis capítulo 1 que cuando Juan mira, hermano, aquel que está en medio de los 7 candeleros de oro, aquel que tiene las 7 estrellas, hermano, en su diestra, mi amado hermano, el rostro que brilla, la espada que sale, hermano, de su boca, mi amado hermano, los pies como bronce bruñido, dice Juan, y lo miré y caí como muerto, dice, y me dijo: no temas. O sea que tuvo temor. Tuvo temor. Estos hombres cuando estuvieron delante del Señor y oyeron lo que Dios les decía, hermano, su ser se llenaba de temor, hermano. Se
se llenaba de temor. Y él dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Tuve miedo, me alarmé. Hoy no hay temor de Dios. Y no solamente el impío, a veces los que venimos a la iglesia y se predica y se habla en el nombre del Señor y no hay temor. Se le dice que Cristo viene pronto, no hay temor. Se le dice al pueblo: arrepintámonos, pueblo, dejemos las obras perversas, malvadas, hay luego. No hay temor. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón debería de temblar, hermano. Porque así como nos alegramos cuando la Biblia nos dice que Dios nos ama, yo no sé cuántos se alegran de saber que Dios los ama. Pero el otro pedazo del mensaje no lo debemos tampoco de desechar, sino así como me alegro porque la Biblia me dice que Dios me ama con un amor, hermano, eterno, incomparable, así también mi corazón debe de temer cuando la Biblia me dice, mi amado hermano, que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Hermano, mi corazón debe de temer y decir: cuidado, porque si yo ando así, no voy a entrar al reino. Debería de temer, hermano, así como Habacuc, él lo dice. Ahora, la letra B, hermano, nos dice: se debe orar pidiendo avivamiento y misericordia. Se debe orar pidiendo avivamiento y misericordia. Leamos ahí mismo el verso 2, hermano, la segunda parte del verso. Primero dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y continúa el versículo y dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Esta palabra avivar, hermano, significa causar o dar vida a algo. Entonces le dice: oh Jehová, aviva tu obra. ¿A qué se refiere Habacuc? Aquella obra que Dios le dijo que iba a hacer, de traer a los caldeos para corregir al pueblo y después castigar a los caldeos y al final restaurar al pueblo. Lo que Habacuc le está diciendo es: Señor, la obra que me has dicho que va a hacer, avívala, trae la vida. O sea, en otras palabras, que suceda ya. Ahora, no es que él era masoquista y quería castigo para el pueblo, sino que él dijo: pues el pueblo irremediablemente tiene que ser castigado. Pero yo sé, él dijo: yo sé que Dios me está diciendo que después él va a castigar a los caldeos. Y él dijo: y yo sé que Dios me está diciendo que al final nos va a restaurar después de que nos dé la disciplina. Entonces él dice: pues aviva ya tu obra, Señor, que ya suceda, Padre. Como yo te digo algo, la gran tribulación se avecina, la gente, muchos no quieren. Pero te digo algo: mientras más se avecina la gran tribulación, quiere decir que también la venida de Cristo se avecina mucho más. Aleluya. O sea, es necesario que pase eso, hermano. Pero después de eso viene el Señor. Porque Cristo dijo: cuando vean que todas estas cosas están sucediendo, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque su redención está cerca. Así dice la palabra, hermano. Ahora, no quisiéramos que pasen estas cosas. Quisiéramos como que sin que pasara nada de maldad ni de nada, el Señor ya viniera y nos llevara. Pero hay cosas que tienen que pasar. Hay cosas que tienen que pasar. Entonces él dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Me recuerda, hermano, lo que dice allá en Apocalipsis. Acompáñenme, vamos a Apocalipsis 22:20. Una palabra que Cristo le da a Juan. Y le da una promesa y le dice: yo voy en breve. Y Juan, en lugar de decir, como muchos a veces le decimos: Señor, no vengas, tárdate un poquito más. ¿Cómo? Señor, es que ando a medias tintas, ando con un pie adentro y el otro afuera. No vengas todavía, Señor, porque si vienes, quién sabe cómo me va a ir. Mira lo que dice Apocalipsis 22:20, hermano. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice: el que da testimonio de estas cosas dice, y aquí habla Jesús, hermano, ciertamente, ¿qué dice? ¿Cuántos lo creen, hermano? Ciertamente vengo en breve. Y mira la respuesta de Juan: amén, sí, ven, Señor Jesús. Yo no sé cuántos hermanos se unen a esas palabras y le dicen: amén, sí, Señor, ya ven, Padre, por tu pueblo. Aviva tu obra, Señor. Eso que dijiste que has de venir por nosotros, ya ven, Señor.
Así deberíamos de decirle, cuando sabemos que Jesús dice, vengo en breve, decirle, amén Señor, venga Señor Jesús. Pero te digo, el que sabe que está esforzado por caminar bien, le dice, venga Señor. El que no venga Padre, no venga amor. No ando muy bien que digamos. Tárdate otro rato más. Y Juan dice, sí Señor, ya ven. Habacuc le dice, está bien Señor, lo que va a hacer, aviva tu obra, tráela a la vida, que ya suceda Padre. Si nos has de corregir, corrígenos, pero sé que después nos vas a restaurar, pero hazlo ya. Habacuc dijo, ya no aguanto ver tanta maldad, hazlo ya Padre. Si nos has de disciplinar, disciplínanos, pero después yo sé que me vas a restaurar, hazlo ya Padre. Es lo que dice Juan. Jesús le dice, yo vengo en breve, Juan. Dile a mi iglesia, yo vengo en breve. Y Juan dice, está bien Señor, ven Señor Jesús, amén, ya ven Padre. Así debería de ser nuestra oración. Pero a veces estamos tan ocupados en las cosas de esta vida, ¿sí o no? Estamos tan ocupados aquí. Estamos, a veces yo digo así, estamos edificando nuestro propio imperio aquí. Nuestro propio palacio. Y nosotros no somos de aquí, hermano. Tú y yo no somos de aquí. Aquí vamos como puro peregrino, de pura pasada. De pura pasada. Nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar allá con el Señor. Pero si le dices, Señor, ya ven Padre. Entonces es lo que dice Habacuc, hermano. Y luego mira lo que dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. O sea, le dijo, Señor, cuando nos vayas a castigar, acuérdate de la misericordia. O sea, como diciendo, Señor, yo sé que nos vas a castigar al pueblo porque somos rebeldes, pero en ese momento, cuando tu ira se esté derramando, acuérdate de la misericordia, como diciendo que el castigo que vas a usar por medio de los caldeos no sea tan cruel. Que les puedas tocar el corazón a los caldeos para que no nos castiguen con tanta crueldad. Acuérdate de la misericordia, Señor, en la ira. Punto número 3, y vamos terminando, hermano, el punto número 3. Mira lo que dice, aquí está lo bueno. Ya Dios le dijo lo que va a hacer. En el punto 3 comienza a orar Habacuc, en el capítulo 3, y el punto 3 dice así, hermano, confianza plena en Dios, a pesar de las adversidades y las crisis. Confianza plena en Dios a pesar de las adversidades y las crisis, hermano. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Confianza plena, hermano. A pesar de la adversidad y a pesar de la crisis que te toque enfrentar. Vamos ahí, hermano, a los versos 19 del capítulo 3. Acompáñame ahí. La letra A dice, confianza plena a pesar de la invasión enemiga. La letra A dice, sí, confianza plena a pesar de la invasión enemiga. Ya Dios le dijo, van a venir los caldeos, yo los voy a usar para que los castiguen. Y en el verso 16 dice así, hermano, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Él dice, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Cualquiera persona que está aquí y que alguna vez ha recibido una muy mala noticia, sabe, hermano, que hasta la salud, en el mismo momento que te dicen la mala noticia, hermano, ¿no has mirado gente que hasta se desmaya cuando le dan una mala noticia? Porque el mismo cuerpo, hermano, el mismo cuerpo, cuando escucha una noticia mala, terrible, hermano, el mismo cuerpo se siente mal. Y es lo que está diciendo Habacuc. Oí acerca del juicio que trae sobre nosotros y dice, y se conmovieron mis entrañas, o sea, su interior. Se conmovió lo más profundo de mi interior, dice. A la voz temblaron mis labios. O sea, ¿no te has fijado que la persona cuando está espantada y turbada hasta tartamudea, hasta los labiecitos le tiemblan así de que no puede pronunciar palabras? ¿Te has fijado?
tiembla así la boquita porque no puede hablar, hermano, de que está turbado en su interior. Entonces dice, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos. Fíjate bien, a lo más profundo, aún sus huesos, hermano, perdieron vigor, perdieron fuerza, y dentro de mí me estremecí. Otra traducción ahí dice, y mis piernas se estremecieron. O sea, quiere decir que le temblaron, hermano, cuando oyó lo que Dios le dijo que iba a hacer. Todo su ser, sus entrañas, hasta a la forma de hablar, sus huesos, hermano, sus piernas le temblaron, todo cuando escuchó esa mala noticia de que Dios traería juicio. Pero luego mira lo que dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Ahí está el reto, hermanos. Ahorita que si todo te va bien, que tú estés quieto, eso no tiene chiste. Si tu matrimonio está bien, tu salud está bien, el trabajo está bien y tú estás quieto, pues eso no tiene ningún chiste. Pero él dice, si bien en el día de la angustia estaré quieto. Voy a estar tranquilo, dice, en el día de la angustia. Ahí está el reto, hermano. Ahí. Estar tranquilo en el día de la angustia. Ahí es donde cuesta, hermano. Ahí. Y continúa el versículo, dice, estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. O sea, él dice, cuando llegue la invasión de los caldeos, yo voy a estar quieto. Ahora, no era porque estaba loco, hermano. Él tenía plena confianza en Dios. Amén, por Dios. La letra B, y aquí terminamos, hermano. Confianza en Dios a pesar de las necesidades. ¿Escuchó bien? Confianza en Dios a pesar de las necesidades. Verso 17, hermano. Me gustan estos versículos, hermano. Tómalos como un himno, como un cántico, como una oración para cuando te visite la necesidad. Mira lo que dice Habacuc, hermano. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Mira el verso 18. Con todo, ¿qué dice, hermano? ¿En quién? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque pierda todo, aunque venga ruina, destrucción, miseria, dice Habacuc, la alegría no se me irá, el gozo no desaparecerá de mi ser. ¿Por qué? Porque él da testimonio que su alegría es Dios, su gozo es Dios. Cuando tu gozo es Dios, hermano, te pase lo que te pase a ti, aquí el gozo no se te va, la alegría no se te va, porque tú dices, ¿y por qué he de estar yo a todo abatido si mi alegría es Dios y Dios está conmigo? Si tu alegría está en tu trabajo, el día de mañana te pueden correr. Si tu alegría solamente está cuando estás con salud, el día de mañana te puedes enfermar. Si tu alegría está en que tu esposita te haga tu plato de comida, el día de mañana puede que no te haga nada, ni una maruchan, y te vas a poner muy triste. No, que ya estamos acostumbrados ya. Aleluya. Ahora, si esa es tu alegría, si cualquier cosa de aquí es tu alegría, el día que te haga falta te vas a poner hasta deprimido, hermano. Él dice, hermano, aunque no haya, aunque la higuera no florezca, ya no iba a comer higos. Qué ricos son los higos, hermano. Él dice, ni en las vides haya fruto, ya no iba a haber uvas, ni para hacer el vino, ya que de ahí se acaban el vino. En los labrados no den mantenimiento, y se iba a acabar el trigo, la cebada, con lo que hacían el pan. Y las ovejas sean quitadas de la majada, hermano, ya no iba a haber esas ovejitas para hacer la ropa, y pues algunas que dan la carnita, hermano, y no haya vacas en los corrales, iba a acabar la leche, el queso, hermano, o sea, el sustento. Con todo yo me alegraré en Jehová, dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación, hermano. El que confía en Dios, ese se goza en medio de la crisis y en medio de la adversidad, hermano, porque su gozo es Dios, Porque su alegría es Dios.
Amén. Amén. Entonces, aunque te hagan falta muchas cosas aquí, hermano, tú no vas a andar todo cabizbajo, hermano. Es que yo lo vuelvo y lo repito, hermano. Por eso el del mundo no quiere saber nada de Dios, hermano. Porque qué diferente nos ven a otros y nos ven todos derrotados. Y nos ven todos apachurrados, hermano. Te hablo del Cristo de poder, dice, y todo achicopalado, todo ahí, hermano. No, si es tu Cristo de poder, no quiero nada, dice. Pero la gente se impacta, ¿sabes cuándo? Cuando miran que tienes problemas de salud, cuando miran que tienes problemas en tu matrimonio, cuando miran que tienes problemas quizás con tus hijos, pero te miran ese gozo, hermano. Te miran que eso no te derrumba. Te miran que Dios te mantiene todavía de pie y la persona se mira y dice, wow, mira esa persona, yo sé que está pasando problemas y mira cómo se mantiene de pie a pesar de los problemas. Y ahí tú les estás dando, sin hablar, le estás dando testimonio del Dios de poder que sostiene tu vida. Y la gente dice, yo quiero a ese Dios, porque cuando me vengan problemas, yo quiero estar como esa persona así, fortalecida, firme, de pie. Pero mira, no todo apagado, hermano. Todo afligido. Yo te digo algo, aprende a que Dios sea la razón de tu alegría. El gozo de tu corazón, aprende que sea Dios. Y te pueden hacer falta muchas cosas aquí, el gozo no se te va a ir. No se te va a ir, hermano.